Parte 1. La prueba. El amor puede ser un espejismo en la universidad. Te hace sentir que los libros de texto son un simple decorado para tu propia épica romántica. 8 meses. Eso fue lo que duró la burbuja de la relación entre Andrés y Julieta, una que todos conocían, la pareja intensa, inseparable, que pasó de un encuentro casual a planear un futuro en un solo semestre. Y durante esos 8 meses, su relación había sido una mezcla vertiginosa de estudios nocturnos, secretos compartidos y sí, una intimidad desprotegida. 30 a 35 veces, intentaría calcular el más tarde, un intento desesperado por poner orden en el caos clínico que estaba a punto de desatarse. Andrés estaba en su escritorio, mirando un libro de economía que de pronto parecía tan relevante como la historia azteca, cuando su celular vibró. Una videollamada de Julieta. Su nombre destelló en un verde perfecto y reconfortante. Él sonrió, contestó, listo para ver el rostro que hacía que lo cotidiano brillara. El rostro de Julieta llenó la pantalla, enmarcado por el desorden familiar y ligeramente caótico de su dormitorio. Normalmente, ella era una explosión vibrante de energía, toda ojos brillantes y sonrisas rápidas, pero ese día, sus facciones estaban tensas, sus ojos muy abiertos, parpadeando con una ansiedad inusual. «Hola, ¿qué pasa? ¿Todo bien?», preguntó Andrés, su sonrisa flaqueando, un nudo apretándose en su estómago. «Sí, no. Mira, ¿te acuerdas que me hice ese chequeo de rutina la semana pasada?», dijo ella, con voz forzada. «El estándar, ya sabes, porque no me había hecho uno desde antes de que empezáramos a salir». Ella levantó la pantalla de su laptop, ligeramente angulada lejos de la cámara. Había prometido abrir los resultados frente a él. Un gesto de total confianza y transparencia, el tipo de cosas que siempre le habían hecho confiar implícitamente en ella. Andrés se acercó a su celular. «Sí, lo recuerdo. ¿Qué dice?». Ella se desplazó lentamente hacia abajo, su dedo temblando ligeramente. Las primeras líneas eran claras, predecibles: VIH, negativo; gonorrea, negativo. Entonces, su respiración se enganchó, aguda y áspera. Su mirada se disparó hacia la de él, y el control forzado se hizo añicos. Sus ojos eran de repente enormes y oscuros pozos de miedo. «Andrés», susurró, con la voz apenas audible, como un hilo que se rompe. ¿Puedes ir a tu cuarto un segundo? Necesito decirte algo, pero...». La repentina demanda de privacidad, justo después de la transparencia inicial y valiente, se sintió como un golpe físico, una caída brusca en un ascensor. La sangre de Andrés se enfrió. Ya no necesitaba ver la pantalla, lo sabía. El aire abandonó sus pulmones, dejándolo vacío. «Solo dímelo, Julieta», dijo, con la voz plana, sin emoción. El contraste entre el entorno universitario y la creciente angustia era surrealista. Ella cerró la laptop con un clic suave, se cubrió el rostro con las manos por un momento antes de volver a mirar. Las lágrimas ya se acumulaban en sus ojos, abriendo rastros en su maquillaje. «Es clamidia», logró decir con voz entrecortada. «Soy positiva». Un silencio profundo y nauseabundo descendió sobre Andrés. La palabra, clamidia, resonó en el pequeño y estéril espacio de su concentración. Una ITS. Una infección transmitida por contacto sexual. Una infección que ella tenía. «Está bien», logró articular. Una sola, estúpida e inadecuada palabra. «Está bien». «¿Y yo? ¿Le dijiste al doctor sobre mí? ¿Me hiciste una prueba? Ya te pedí una cita, mi amor. Hoy mismo, si puedes ir. Tienes que hacerte la prueba». Y empezar con los antibióticos, se apresuró a decir ella, sus palabras atropellándose. «Lo siento muchísimo, Andrés. Yo no esperaba esto. De verdad que no. Me siento tan estúpida, y tan asustada». Andrés asintió, su mente ya estaba acelerada. Los pasos prácticos eran fáciles: hacerse la prueba, recibir tratamiento. Pero un enorme e ineludible signo de interrogación ya se estaba formando en el fondo de su mente, una pregunta que sabía a ceniza, una semilla de duda que no quería plantar. ¿Cómo? Los días siguientes fueron borrosos. La prueba fue rápida, clínica e impersonal. La espera, sin embargo, fue agonizante. Durante 3 días, Andrés se sintió como un fantasma, moviéndose a través de su rutina universitaria, pero mentalmente atrapado en una prisión de máxima seguridad de creciente pavor. Empezó con los antibióticos inmediatamente, una precaución necesaria. Él no quería hacer la pregunta. De verdad que no.
No quería ver el dolor, la furia, la traición de su falta de confianza destellar en sus ojos. Pero sabía, con una certeza terrible, que si no lo hacía, la pregunta se pudriría hasta envenenar todo lo que tenían. Julieta, necesito saber, dijo, con las palabras pesadas y lentas por teléfono más tarde esa semana. ¿Saber qué, Andrés? Su voz era cansada, anticipando ya la acusación. Ella todavía estaba procesando su propio miedo, su propia vergüenza. ¿Fuiste infiel? La respuesta fue instantánea, un grito agudo y herido que lo hizo estremecer. No, Andrés. Dios, no. ¿Cómo puedes siquiera preguntarme eso? Hemos estado juntos 8 meses. Literalmente estoy pasando por esto contigo, diciéndote todo. Lamento lo de la prueba, pero no te fui infiel. Él hizo una pausa, dejando que la emoción cruda en su voz lo inundara. Sonaba genuina, profunda, verdaderamente herida. Incluso le preguntó a su amiga al respecto, y su amiga inmediatamente le dijo, ¿pero cómo, si han estado en una relación por básicamente 1 año? Su inocencia estaba respaldada por las personas más cercanas a ella. Está bien, te creo, dijo, aunque la frase se sintió vacía. Era un salvavidas al que se estaba aferrando, no una certeza. Pero entonces, ¿cómo? ¿Cómo la adquiriste? La clamidia no solo aparece, Julieta. No es un resfriado común. Ella tomó una respiración profunda y temblorosa, luchando por el control. Lo sé, Andrés. Lo sé. El médico dijo que a menudo es asintomática y que puede permanecer latente por mucho tiempo. Mira, creo que fue el chico de antes. Renzo. Andrés sintió un nudo en el pecho. Sabía de Renzo. Ella había sido abierta sobre su pasado sexual antes de que empezaran a salir. Su honestidad era una de las cosas que él apreciaba. Tenía un pasado, sí, y sus amigos se habían sorprendido de que se hubiera comprometido con él, pero eso era historia antigua. Renzo, sí, él estaba con mucha gente. Yo no me había hecho la prueba entre su tiempo y cuando empezamos a salir, explicó ella, la teoría saliendo atropelladamente. Tiene sentido. Él era un desastre. Lo bloqueé 1 mes después de que empezamos, ¿recuerdas? Él sí recordaba. Ella lo había hecho voluntariamente, una clara delimitación, e incluso le había contado cuando chicos de su pasado intentaron hablarle, aunque fuera incómodo para él escuchar. Ella no quería esconderle nada. Todas las piezas de su comportamiento apuntaban a una dedicación total. Tenía una oposición moral constante y profunda a la infidelidad, diciendo que había destrozado a su familia. Andrés se aferró a la lógica de su explicación. Tenía sentido. Era plausible. Era la única manera de conciliar el resultado positivo de la prueba con el sentimiento inquebrantable de que ella era una mujer buena y honesta. Pero entonces, llegó la pieza final y más desconcertante del rompecabezas, destrozando la frágil paz que había construido. Andrés recibió sus resultados por correo electrónico 2 días después. Abrió el archivo en su dormitorio, con el corazón martillándole en las costillas, rezando por el resultado positivo que confirmaría su fe en ella. Un resultado compartido, un problema compartido, esa era la conclusión lógica. Resultado, negativo. Se quedó mirando la pantalla. Releyó el nombre, su nombre, la fecha, el tipo de prueba. Actualizó la página, convencido de que era un error. Resultado, negativo. Llamó a Julieta de inmediato. Ella todavía estaba esperando su seguimiento. Dijeron que soy negativo, susurró al teléfono, su voz temblando no de alivio, sino de un terror repentino y profundo. Un silencio se extendió entre ellos, más pesado y más oscuro que cualquiera que hubieran compartido antes. Eso es genial, Andrés. Es increíble. Estás limpio. Julieta intentó sonar entusiasta, pero su voz se quebró, la tensión de tratar de creerlo ella misma era palpable. No, Julieta, escúchame, dijo él, las palabras cortadas y duras. Tuvimos sexo frecuente y sin protección durante 8 meses. 35 veces, por lo menos. Tú la tienes, y yo no. ¿Cómo es eso remotamente posible? Nos hicimos la prueba 2 veces y yo fui negativo 2 veces, y tú fuiste positiva 2 veces. Este fue el momento en que la lógica se rompió. Esta era el paradigma de la clamidia. Las cuentas no cuadraban. Las estadísticas, él lo sabía, estaban en contra. La base misma de su confianza, que había sido reforzada por su honestidad, ahora estaba bajo ataque por la biología. Si ella la contrajo de Renzo antes que él,
¿Cómo había logrado llevar una enfermedad infecciosa durante 8 meses y no transmitírsela a él, su pareja más frecuente, a lo largo de más de 30 encuentros? Su discusión comenzó esa noche, por mensaje de texto, y las cosas se caldearon inmediatamente. No una pelea furiosa, a gritos, sino una tensión baja y latente que se enroscaba más fuerte cada vez que él intentaba procesar la situación. Él seguía tratando de averiguar cómo no la había contraído si ella no había sido infiel. Ella seguía viendo su persistencia como una acusación directa y dolorosa de que tenía que haber estado con alguien más. Estoy tan cansada de que pienses que te engañé. Finalmente le envió por mensaje, la barrera digital amplificando su agotamiento y dolor. Lloré casi todos los días en el trabajo porque pensé que no me creías. Andrés miró el mensaje, el dolor crudo y digital. La estaba torturando. Ella había sido muy abierta con él sobre esto, no trató de ocultar que su segunda prueba dio positivo. Estaba respondiendo a cualquier pregunta que él tuviera para ella, incluso si ya las había hecho muchas veces. Pero él estaba estancado, luchando por aceptar que nunca la contrajo. No podía quitarse de encima las estadísticas. El pensamiento era una piedra en su estómago. La pelea continuó, casi todos los días, sin que ninguno de los dos pareciera ver el lado del otro. La prueba negativa se suponía que era un alivio, pero se había convertido en la mayor amenaza para su amor. Parte 2. La búsqueda de la lógica. Andrés pasó las siguientes 2 semanas investigando las tasas de transmisión de clamidia. Internet se convirtió en su enemigo y su obsesión. Su dormitorio, antes un santuario, era ahora un laboratorio estéril de duda. Encontró números, porcentajes y estudios clínicos que gritaban la misma conclusión horrible. Era altamente improbable que una mujer infectada tuviera sexo sin protección con un hombre más de 30 veces durante 8 meses sin transmisión. La probabilidad, según la lógica fría y dura de la biología, era casi imposible. Se sentía como un detective frenético en su propia vida, desesperado por un fragmento de evidencia que apoyara la narrativa que él deseaba creer. Julieta es inocente. Estaba cazando anomalías científicas, vacíos legales que pudieran justificar el paradigma. Las discusiones seguían ocurriendo, alimentadas por su lucha interna. Cada conversación se sentía como un interrogatorio. Él buscaba excepciones, imposibilidades científicas. Ella buscaba compasión y confianza. «Háblame de los antibióticos, Julieta», preguntó Andrés una noche, su voz desprovista de emoción, como un interrogador dirigiéndose a un testigo. ¿Cuándo exactamente empezaste a tomarlos? ¿Pudieron haber suprimido temporalmente la bacteria en mi sistema y limpiarme? ¿Es eso posible? ¿Tuve suerte con el timín? Andrés, ambos los tomamos. Gritó ella, su frustración a flor de piel. Todavía di positivo después de mi segunda prueba, y ya los estábamos tomando. Y tú tienes 2 pruebas negativas. Significa que no la tienes. Punto. ¿Por qué te esfuerzas tanto en encontrar una razón para pensar que estuve con alguien más? ¿Puedes simplemente aceptar el hecho de que te estoy diciendo la verdad? La conversación siempre volvía al mismo centro doloroso. Ella ofreció la posibilidad del chico de antes. Ella ofreció la posibilidad de un sistema inmunológico increíblemente resistente por su parte. Pero Andrés solo podía ver la anomalía estadística. El hecho simple y brutal, ella la tiene, yo no. Era una cuña cruel e innegable clavada entre ellos. Ella le había dicho todas las formas en que pudo haberla tenido, incluyendo el escenario más probable que involucraba al chico de antes, pero él todavía no podía superar el hecho de que él no la tenía. Una tarde, después de otro FaceTime tenso y silencioso, Julieta rompió la insoportable tensión. Sus ojos estaban enrojecidos, su rostro marcado por el agotamiento. «Puedes revisar mi teléfono, Andrés», dijo en voz baja, con tono de resignación. «Si eso te ayuda, revisa lo que quieras. No tengo nada que esconderte». Andrés dudó. No quería ser el novio que exigía revisar el teléfono. Se sentía como la admisión máxima de desconfianza, una grave violación de la privacidad. Pero la tentación, la necesidad de pruebas de que ella no lo había traicionado, era abrumadora. Era la única manera de silenciar los susurros estadísticos y fríos en su cabeza. Condujo hasta el dormitorio de ella. Tomó su teléfono y lo revisó, lenta y deliberadamente. Mensajes de texto, mensajes directos, llamadas. Nada. Ni conversaciones secretas, ni borrado frenético. Luego fue a su historial de búsqueda. Empezó con la fecha en que se enteró por primera vez, el día que abrió los resultados frente a él, y nuevamente, el día que obtuvo sus segundos resultados, confirmatorios.
Las búsquedas eran desgarradoras. Ella había buscado cosas como: ¿puede la clamidia permanecer latente durante 8 meses? Estadísticas clamidia positiva y novio negativo. ¿Qué pasa si mi novio no tiene clamidia pero yo sí y no fui infiel? Las búsquedas no eran sobre ocultar algo, eran sobre probar su inocencia a sí misma y a él. Estaba buscando de una manera que decía que no había sido infiel. Estaba tan desesperada por una explicación lógica como él. Este fue el punto de inflexión. Ver su búsqueda privada y agonizante de una respuesta fue más poderoso que cualquier negación llorosa. Realmente no creo que me haya sido infiel, concluyó Andrés, sintiendo finalmente un cambio, un ablandamiento en su rígido escepticismo científico. Todo su comportamiento apuntaba a que nunca había sido infiel. Pasó una semana en una tregua frágil. Andrés estaba tratando de reflexionar sobre cómo había respondido, reconociendo que su constante cuestionamiento no solo era doloroso para ella, sino también improductivo. Las cosas mejoraron un poco, pero el pensamiento, el oscuro susurro del paradigma, todavía no se había ido. Estaban en una videollamada tranquila, teniendo una conversación normal y sanadora, cuando Julieta soltó la siguiente pieza de información. Fue casual, casi una nota al margen, pero se estrelló contra la paz recién descubierta de Andrés como una piedra. «Sabes», dijo ella, mirando hacia abajo, jugando con la manga de su camisa, «ni siquiera me gusta hablar de esto, pero acabo de notar que no tengo tanto flujo como estaba teniendo antes del tratamiento. Tal vez ese era un síntoma del que no me di cuenta». Andrés se congeló. Ella nunca había mencionado un síntoma. El médico había dicho que era en gran medida asintomática. Pero ahora, después del tratamiento, estaba notando un cambio. El flujo podría haber sido una señal sutil de la infección, presente durante toda su relación, apoyando su línea de tiempo a largo plazo. Su cerebro de detective se activó de nuevo, anulando instantáneamente sus recientes intentos de empatía. Necesitaba saber si este nuevo detalle apoyaba su caso. «Espera», dijo, inclinándose hacia la cámara. «¿Tuviste más flujo que ahora durante toda nuestra relación? ¿Para apoyar potencialmente la idea de que la has tenido por tanto tiempo?» La expresión de Julieta cambió instantáneamente. La confesión casual se disolvió en ira y frustración. «No lo sé, Andrés. Honestamente no lo sé», gritó, levantando las manos. «¿Cómo se supone que voy a recordar algo así cuando pensé que era normal?» Andrés insistió, impulsado por su necesidad fría e implacable de una imagen completa. «Está bien, pero ¿olía diferente? ¿Quizás por eso pensaste que era simplemente normal antes?» Eso fue demasiado lejos. El rostro de Julieta se arrugó de ofensa y vergüenza. «Eso es asqueroso, Andrés. No me voy a sentar aquí a hablar de cómo huele mi flujo. Dios, eso es tan ofensivo. Soy muy insegura con esa parte y no me gusta que otros lo comenten». Andrés se echó atrás inmediatamente, dándose cuenta de su error. Su necesidad clínica y fría de datos acababa de pisotear su inseguridad más profunda. Unos minutos después, ella le envió un mensaje, disculpándose. Dijo que estaba simplemente muy insegura con esa parte y que no le gustaba que otros lo comentaran. Se disculpó por gritar, pero el daño estaba hecho. Andrés se quedó con un dilema nuevo e inquietante. ¿Ella está dando una verdad a cuentagotas, o su reacción es simplemente genuina? Es decir, su respuesta sobre el flujo obviamente debilitaría su caso, un síntoma podría indicar una infección más reciente, sin embargo, ella todavía se lo dijo. Ese acto de divulgación voluntaria le indicó la verdad, pero su extrema actitud defensiva cuando fue cuestionada hizo que fuera difícil saberlo. ¿Estaba diciendo la verdad, pero golpeando una inseguridad personal genuina, o era un movimiento defensivo calculado? Estaba agotado, atrapado entre la ciencia y la emoción. Tenía que tomar una decisión. Parte 3. El cálculo moral. Andrés estaba exhausto, su mente era un campo de batalla perpetuo. Estaba atrapado entre dos fuerzas, la lógica innegable de la ciencia y la abrumadora evidencia del carácter de Julieta. Su necesidad de pruebas clínicas y medibles estaba en guerra con su instinto, la convicción profunda y tranquila de que ella estaba diciendo la verdad. Sabía que tenía que alejarse de las frías estadísticas y mirar a la persona. Julieta tenía una naturaleza intensa, apasionada, pero ferozmente comprometida. Recordó que ella le contó sobre su pasado, cómo el engaño destrozó a su familia, razón por la cual estaba tan vehementemente en contra. Esto no era solo una preferencia moral, era un trauma que ella llevaba. Necesitaba una perspectiva externa, un ancla racional en la tormenta de sus emociones.
Llamó a la única persona que siempre mantenía la cabeza fría, su hermano mayor, Javier. Me dio su teléfono, hermano. Revisé todo, explicó Andrés, paseando por los pequeños confines de su dormitorio. La alfombra estaba desgastada bajo sus pies por semanas de preocupación. Sus búsquedas eran como, ¿puede la clamidia saltarse a una pareja? ¿Y qué pasa si mi novio no la tiene? No es el comportamiento de alguien que esconde algo, es el comportamiento de alguien que está aterrorizada de ser acusada. Entonces crees que es inocente, afirmó Javier simplemente, su voz tranquila y firme por teléfono. Sí. No lo sé. La ciencia es el problema, Javier. Es una tasa de transmisión del 80% de mujeres a hombres en un solo acto, y lo hemos hecho más de 30 veces. Las probabilidades de que yo no la tenga son astronómicas. Grita una infección reciente, una pequeña y cruel ventana de exposición que simplemente me pasó por alto. Oh, interrumpió Javier gentilmente, su tono firme. Las probabilidades son simplemente lo que son, Andrés. Bajas, pero no cero. Piensa en la otra cara de la moneda. ¿Cuáles son las probabilidades de que una chica que bloquea a un ex, te dice cuando los chicos le escriben, comparte su ubicación 24/7 contigo y se derrumba frente a ti en FaceTime, sea una maestra manipuladora que arriesgó todo por un encuentro rápido? Andrés dejó de caminar, el suelo de repente se sintió sólido bajo sus pies. Pensó en la ubicación compartida. A menudo estaban separados debido a su edad, ella podía ir a bares, él rara vez salía con ella. Las 20 o 25 veces que no durmieron en la misma cama en todo el año, generalmente era porque él decía que tenía un examen y necesitaba dormir temprano, y ella le enviaba un mensaje de texto cuando llegaba a casa. Ella le dio acceso a su vida, sin hacer preguntas, una política constante de no secreto. Tienes razón, admitió Andrés, frotándose los ojos cansados. El cálculo riesgo-recompensa no tiene sentido para una tramposa. Ella había bloqueado voluntariamente a la persona de la que probablemente la contrajo un mes después de nuestra relación. Y todos sus amigos se sorprendieron cuando empezamos a salir porque nadie pensó que se comprometería. Incluso tuvo un ataque de pánico cuando se dio cuenta de que realmente le gustaba. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema, Andrés? Preguntó Javier, yendo al centro del asunto. ¿Es el engaño, o es que no puedes vivir con la idea de que tu relación es un caso atípico estadístico? ¿Qué tienes que aceptar la posibilidad rara y extraña de que ella la tenía del ex, y tú simplemente tuviste suerte? La pregunta se mantuvo pesada en el aire, cargada de la verdad. Andrés se dio cuenta de la verdad. Se estaba aferrando al paradigma porque era la única manera de evitar la aterradora conclusión de que su confianza tenía que ser absoluta. Si aceptaba que la ciencia estaba equivocada, o que él era simplemente la excepción a la regla, tenía que aceptar que su instinto sobre Julieta era correcto. Tenía que superar la necesidad obsesiva de pruebas clínicas. Recordó su actitud defensiva inicial. Estaba enojada por su acusación, no por ser atrapada. Ella se puso muy a la defensiva inicialmente y se enfadaba con él por acusarla de infidelidad. Fue solo después de unos días que fue más abierta sobre sus preguntas, aunque todavía estaba molesta. Sin embargo, había sido constante al decir que no había sido infiel, y que creía haberla contraído de uno de los dos compañeros anteriores a él. Incluso le hizo saber al que todavía estaba en su grupo de amigos que debía hacerse la prueba. Él la había torturado con su implacable cuestionamiento. Ella había proporcionado todas las respuestas que pudo. Le había dado su teléfono. Se había disculpado por su arrebato. Estaba haciendo todo lo que haría una persona honesta y acorralada. Esa noche, Andrés condujo de vuelta al lugar de Julieta. No envió mensajes de texto ni llamó con anticipación. Simplemente apareció, un testimonio silencioso de la gravedad de la decisión que había tomado. La encontró acurrucada en su pequeño sofá, mirando su teléfono, con un aspecto pálido y cansado. Levantó la vista, y un destello de miedo cruzó su rostro, preparándose para la siguiente ronda de interrogatorio. Andrés se acercó a ella. No se sentó. Simplemente le tomó la mano y la sostuvo, mirándola a sus ojos agotados. Lo siento, susurró. Lamento haber seguido preguntando. Lamento haberte lastimado. Lamento haberte hecho llorar todos los días en el trabajo. Te creo. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asimilaran. Tenía que ser claro. Esto no era una tregua temporal. Este era el final de la discusión. Vi las búsquedas. Pensé en compartir la ubicación. Pensé en Renzo. Pensé en lo que dijiste sobre tu familia, continuó, su voz densa de comprensión. Los números,
no importan. Te elijo a ti, Julieta. Elijo la confianza sobre la matemática. Elijo la confianza sobre las estadísticas. Las lágrimas brotaron de su rostro instantáneamente. No lágrimas de tristeza, sino de un alivio abrumador. La represa que había estado conteniendo durante meses finalmente se rompió. Gracias, Andrés, dijo con voz ahogada, levantándose y envolviéndolo en sus brazos, abrazándolo fuertemente. Gracias. Ha sido tan difícil, sentir que siempre estabas esperando que me equivocara, siempre esperando la mentira. Lo sé. Y me equivoqué. Voy a dejarlo ir. Es hora de superar esto, dijo, abrazándola fuerte. Necesitamos concentrarnos en nosotros ahora. En curarnos. En estar juntos. Se dio cuenta en ese momento de que la solución al paradigma no era encontrar una explicación científica, era simplemente elegir creer en la integridad de la persona que amaba. Habían sobrevivido a la crisis inmediata. Habían sobrevivido a las semanas de pelea. La sombra seguía siendo larga, pero por primera vez, Andrés vio un futuro donde podían salir de ella juntos. Parte 4. La verdad final y el avance. Los meses que siguieron no fueron mágicamente perfectos, pero fueron reales. Su relación comenzó el proceso lento y arduo de curación. Las discusiones se detuvieron, reemplazadas por conversaciones difíciles pero en última instancia productivas. La sombra del paradigma comenzó a retroceder, reemplazada por la calidez tranquila y duradera de su conexión genuina. Andrés había elegido confiar, y esa elección les permitió avanzar. Julieta terminó su ciclo completo de antibióticos y finalmente recibió el alta médica. Fueron cautelosos, haciéndose chequeos de rutina juntos, pero la crisis de salud inmediata había terminado. La crisis emocional, sin embargo, había dejado cicatrices que la comunicación comenzó lentamente a coser. Andrés se centró en reflexionar sobre cómo había respondido, y las cosas mejoraron, gradualmente. El pensamiento todavía no se había ido por completo, pero estaba aprendiendo a manejar la ansiedad, a resistir la constante necesidad de pruebas. Luego, 6 meses después, una tarea ordinaria y mundana trajo la resolución tan esperada. Se estaban mudando de sus dormitorios universitarios separados a su primer apartamento fuera del campus juntos. Era un desorden caótico y polvoriento de libros de texto olvidados y cajas al azar. Julieta estaba ordenando una caja de viejas notas universitarias y papeles olvidados cuando dejó escapar un jadeo agudo. No fue un grito de angustia, sino uno de puro y aturdido reconocimiento. Andrés, que estaba luchando por levantar una pesada caja de libros, levantó la vista. ¿Qué es? Julieta sostenía un trozo de papel arrugado y amarillento. Era una nota de su antigua compañera de cuarto sobre un evento olvidado del campus, pero metida en la esquina, escrita con un garabato pequeño y apurado que no era de Julieta, había 3 pequeñas y poderosas palabras. Resultados Renzo. Y Andrés se acercó, su corazón inmediatamente comenzó a martillear en sus costillas. Recogió la nota, trazando la letra pequeña y apurada. Era del año anterior, antes de que él y Julieta se conocieran, cuando ella todavía estaba saliendo casualmente con Renzo. ¿Qué es esto?, preguntó Andrés, su voz apenas un susurro. Julieta entrecerró los ojos y luego jadeó de nuevo, una nueva ola de comprensión inundando su rostro. «Oh, Dios mío, Andrés. Esa era mi antigua compañera de cuarto, Sara. Cuando le dije que la tenía, ella inmediatamente pensó en Renzo. Debe haber estado haciendo algún trabajo temporal en la clínica de salud haciendo papeleo o algo similar, y vio sus resultados. Probablemente estaba haciendo una nota privada, tratando de advertirme, o tal vez solo confirmando lo que sospechaba». Andrés se quedó mirando la única palabra. Positivo. Era una pieza de evidencia no oficial, de segunda mano, pero era el clic final y satisfactorio del rompecabezas. Renzo la tenía. La tenía antes de que Andrés y Julieta se conocieran. Y Julieta, en la pequeña y cruel ventana de tiempo antes de que ella y Andrés fueran exclusivos y comprometidos, la había contraído. La clamidia no fue una traición. Fue un fantasma aleatorio, latente, de su pasado. El timín, la naturaleza asintomática en Julieta y la improbable casualidad estadística de que Andrés permaneciera negativo, el paradigma, se resolvieron finalmente, no por la ciencia, sino por un afortunado accidente de orden. Contactaron a Renzo por última vez, pero él se puso a la defensiva y desestimó la situación, negándolo todo. No se había molestado en hacerse la prueba ni en recibir tratamiento, lo que solo solidificó su conclusión sobre su comportamiento irresponsable. Pero no importaba lo que dijera Renzo.
Andrés y Julieta tenían la verdad que necesitaban. Lo siento mucho, Andrés, dijo Julieta, agarrando su mano, con lágrimas brotando de nuevo, pero estas eran lágrimas de cierre. Lamento haber dudado de mí misma a veces, que no tuve una mejor respuesta para ti. Ojalá hubiera podido darte esta nota hace meses. No lo sientas, respondió Andrés, atrayéndola a un abrazo fuerte y agradecido. La sostuvo cerca, sintiendo como el peso de los últimos 8 meses finalmente se levantaba. Lo superamos, Julieta. Elegimos confiar el uno en el otro incluso cuando la ciencia nos dijo que no lo hiciéramos. Elegimos el carácter sobre el cálculo. Esa es una base mejor para nuestra vida juntos que cualquier resultado negativo de una prueba. La experiencia los había obligado a madurar rápido, a comunicarse con una honestidad agotadora y a elegir el amor sobre el miedo. El dolor fue real, las discusiones fueron agotadoras, pero la integridad moral de su relación, su compromiso con la honestidad radical, no solo sobrevivió al fuego, sino que fue forjada más fuerte por él. Reanudaron el desempaque, esta vez con un silencio cómodo y compartido que se sintió verdaderamente ganado. El paradigma se resolvió, no por una confesión grandiosa y pública, sino por un pequeño garabato olvidado en un trozo de papel. La verdad final era simple, ella era honesta, y él tenía que creerle. Fueron recompensados con un amor que había desafiado la duda y salió victorioso. El villano, la anomalía estadística, había sido derrotado por una fuerza aún mayor, la confianza. Su futuro apartamento, sus futuras vidas, ahora se sentían verdaderamente limpias, verdaderamente abiertas y verdaderamente suyas.